Estos bosques son mi hogar durante el invierno. Soy muy frágil y peso menos de 1 gramo, pero tengo la fortaleza para viajar más de 4,000 kilómetros desde Canadá y Estados Unidos hasta México. Soy una mariposa monarca. La alianza WWF-Telcel trabaja para conservar estos bosques y nuestra extraordinaria migración. Gracias. Queremos estar aquí por mucho más tiempo. Celebremos juntos los 10 años de la alianza WWF-Telcel. Visita lanaturalezanosllama.com y entérate de todo. Y entonces les voy a platicar de mariposa monarca, y le puse conservación de la mariposa monarca, pero en realidad me voy a enfocar en lo que hacemos en México, y al final un poquito les platicaré de lo que estamos haciendo actualmente en los 3 continentes, en los 3 países, perdón. La mariposa monarca se llama así, estas transparencias algunos ya las han visto, en honor al rey Guillermo III de Inglaterra. Era un cuate muy admirado por la gente que colonizó como al final de los 1600 lo que ahora es Canadá y Estados Unidos. Lo admiraban porque era un rey protestante, y como era el príncipe de Orange en los Países Bajos, se vestía de naranja. Cuando descubrieron estos colonizadores a la monarca, le comenzaron a decir King Billy, ¿no? Por la coloración. Hay sitios en los que todavía le dicen King Billy a esta mariposa monarca, y ahí deformó a mariposa monarca. Es del grupo, ya saben, es del orden de los lepidópteros, que junto con otros insectos son los dueños del planeta. Hace un par de días, 3 días, vi una presentación de alguien que como manera sistemática decía que estamos hablando de entre 800,000 y 1.200.000 especies de insectos que son los que dominan al mundo, o artrópodos en general, y los datos no han cambiado. Ya en 1993 estábamos también hablando como muy preciso, no había como intervalo grande, decíamos que había como 800,000 especies, ¿no? Y que eran los amos del planeta, porque sirven para todos los insectos, nos hacen la vida llevadera. El ciclo de vida de la mariposa monarca es de los llamados holometábolos. Se conocen todas las etapas de desarrollo que tienen los insectos, ¿no? Y entonces, pues suena fácil, las mariposas ovipositan los huevecillos en vez de las hojas de una familia de plantas que se llaman las asclepias. Cuando eclosionan los huevecillos, o más bien las larvas, están muy pequeñas, son unas comelonas, pasan 5 estadios de desarrollo en etapa larvaria, y al final simplemente pupan. Es como les decía, un ciclo de vida holometábolo, o la biología de esta especie, como decimos, ¿no? La cosa se comienza a poner interesante cuando hablamos de qué comen las larvas de la mariposa monarca, y resulta que comen asclepias, una familia que tiene 108 especies en Norteamérica, y estas mariposas se han vuelto especialistas en las asclepias, ¿no? Utilizan de estas 108 especies solo 4, y ahorita vamos a platicar a detalle cuáles. ¿Por qué? Es tan importante esta relación que tienen las mariposas con las asclepias, que en todos los campos de la biología evolutiva que querramos hablar de coevolución, tenemos que citar este ejemplo. ¿Qué significa coevolución? Que 2 especies de taxas distintos, muy lejanos, como en este caso insectos con plantas, se relacionan ecológicamente, y a partir de ahí comienzan a evolucionar juntos, están estrechamente relacionados, ¿no? Hace también esos días decía que como las alianzas estratégicas, la alianza que tenemos WWF y la Fundación Telmex-Telcel, que me han cambiado varias veces, primero era alianza con Telmex, después con Telcel y después con Fundación Telmex-Telcel, es una alianza estratégica, y se refiere a que 2 grupos o 2 instituciones se unen, aunque sean de perfiles totalmente distintos, de misiones muy diferentes, se unen para trabajar en común. Y aquí estamos haciendo cosas de conservación, y me gustó más la presentación pasada, porque en el tema de jaguar pusieron el asunto de la alianza, ¿no? Y al rato me aclaras por qué dices que no, pero ya estaremos platicando. Bueno, esas son las alianzas estratégicas. Esto es coevolución. Estas cosas se especializaron las mariposas monarca a través de sus etapas de desarrollo de larva en estas plantas. Son los algodoncillos o venenillos. Y aquí venía el video, ya lo vieron. La idea es que les quería decir, parece sencilla la explicación del ciclo de vida holometábolo,
Cada una de las etapas tiene una magia impresionante. Nada más imagínense que el pool genético de una especie 4 veces tiene que expresarse de manera tal que son huevos, larvas, pupas y adultos. Y si me preguntan cómo pasa la metamorfosis, la última vez que estuve en el mariposario hubo quien me dijo que cuando las larvas pupan todo se hace un revoltijo, las células no están diferenciadas y entonces se convierte en el adulto. Yo no lo creo, pero no lo he estudiado. Y aquí hay una reflexión que me cayó de repente cuando estos amigos presentaron hace un ratito su presentación. Estoy en una etapa interesante, estamos cambiando ahí en WWF y en la mañana tuve una reunión a nivel de todo el mundo, soy el punto focal de bosques para WWF, que es una práctica en la que queremos ahora trabajar juntos, y de lo único que me di cuenta es que trabajar mucho en monarca, especializarme, saber un chorro de monarca, significa que me he aislado. Y que hay muchísimas más cosas que no sé, y por eso ahora con este equipo que viene conmigo estoy trabajando mucho en aprender varias cosas, ¿no? De bosque sé porque el doctorado lo hice en el Instituto de Ecología como parte del doctorado en Ciencias Biológicas y pues fue en Ecología Forestal, pero me quedé. Y hoy descubrí cosas grandes y lo que ustedes me hicieron sentir ahorita es cómo terminamos una carrera bien diferenciados en ocasiones, cuando hacemos tesis súper estrictas y no nos abrimos. Entonces este tipo de cosas son reflexiones que importan ahora porque en un mundo globalizado tenemos que estar al orden, ¿no? Ok, les decía del ciclo de vida complejo de la mariposa monarca, que es de lo que más me apasiona, y en términos de su distribución, la monarca Danaus plexippus prácticamente se distribuye en todo el mundo, exceptuando en los polos, pues porque es demasiado frío, seguramente no podrían sobrevivir, y la Danaus eripus, la mariposa monarca de Sudamérica, si le teclean al Google, ahí le sale. Hasta hace muy poco, cosa de 5 años, los que hacen taxonomía y los que hacen sistemática y análisis genéticos determinaron que ya eran 2 especies, seguramente antes fueron subespecies, variedades o algo así, pero estaban muy emparentadas, ¿no? Y es muy interesante este mapa. ¿Ya vieron qué pasa aquí? ¿Alguien me puede decir qué está pasando como por ahí? Términos geográficos de distribución. Pues está el Amazonas, ¿no? Una zona fuertísima, y una es que no se ponen a reportar mariposas monarca, o la otra es que si es una barrera geográfica, y les hago esta reflexión por el asunto que ahora ya son consideradas 2 especies, ¿no? Habrá que estudiar mucho más ahí. La mariposa monarca, no obstante que se distribuye en prácticamente todo el mundo y le decimos por lo tanto una especie cosmopolita, solo en Norteamérica migra de la siguiente manera. Las mariposas del sur de Canadá, norte y centro de Estados Unidos, entre el Atlántico y las montañas rocallosas, migran al centro de México para hibernar. Ahorita precisamente están llegando, ¿no? Empiezan la migración a mediados de septiembre tradicionalmente. Las mariposas del oeste de las montañas rocallosas migran también en el mismo momento y hibernan, en alrededor de 300 sitios que se conocen en toda la costa californiana. La hibernación es totalmente diferente en un sitio con respecto al otro. Una tercera ruta migratoria es la que sale por la Florida, está comprobado que llega hasta el Caribe. Yo he viajado por la península de Yucatán en este tiempo y estoy seguro que son de esas que estamos reportando también todo Centroamérica y en toda la parte norte de Sudamérica. Eso no se ha comprobado científicamente, es decir, no se ha hecho monitoreo, seguimiento o genética o cualquier cosa como cromatografía tratando de ver de dónde venían las monarcas, ¿no? Esas son las 3 rutas migratorias de la monarca al final de la hibernación en México o en California, y esto pasa exactamente con la entrada de la primavera. Las monarcas remigran, esa misma generación de adultos que llamamos el doctor Carlos Galindo y un servidor en un libro que se llama Danaidas, las maravillosas mariposas monarca, las bautizamos como generación Matusalén, porque esta generación migratoria es súper importante y muy interesante. Resulta que los adultos pueden llegar a vivir hasta 8 meses, a diferencia de las generaciones reproductivas normales. Hoy no traigo un mapita, pero lo puse en mi tesis, y fue simplemente que leí de Malcolm y Brauer en 1989, que ellos mapearon, hicieron el fingerprint con cromatografía de las mariposas y determinaron que en el sur de Estados Unidos había 2 generaciones de primavera, y más arriba en toda la región, aquella que ven en rojo, había 3 generaciones de verano. Las del final del verano, o la 5ª generación en general, es una vez más la que migra al sur, y esta generación, la Matusalén, dura 8 meses. Las otras generaciones duran como adultos 1 mes,
imágenes, vean, 5 generaciones de adultos que se reparten biogeográficamente perfectamente el territorio de Norteamérica. Y cuando digo biogeográficamente, también estoy hablando de climatológicamente, ¿no? Todo está perfectamente diseñado con estas hermosas monarcas, ¿no? Les decía, al final de la hibernación en México, las que sobreviven, igual que en California, remigran hacia el norte. Las de nosotros llegan al sur de los Estados Unidos cuando la nieve, las tormentas invernales en general del invierno tenían muy frío aquella región, ya se retrajo la nieve y ya las asclepias retoman sus etapas vegetativas. Cuando hay nieve se quedan como bulbos, como en letargo, y cuando tienen las condiciones ecológicas para de nuevo hacer la etapa vegetativa, pues lo logran, y resulta que está sincronizado con el regreso de las monarcas, que ovipositan las hembras ya una vez fertilizadas los huevecillos aquí. Entonces aquí se generan esas dos generaciones, que les decía, y aquí 3 generaciones. Ahora está muy interesante, cuando les decía del mapa en el que está en mi tesis de 1989, ahora tenemos una discusión súper fuerte acerca de que si siguen siendo 4 generaciones diferentes de la de Matusalén o 3 generaciones, ¿no? Y es irónico, y estaba revisando los libros con la gente que viene conmigo, y no necesariamente han caído en cuenta de que obviamente es un asunto de cambio climático. Si todo está definido, las 5 generaciones, aquellas teóricas que teníamos como modelo conceptual en ese momento, le echamos un ojito a cómo ha cambiado el clima, evidentemente eso es lo que define si hay una generación, si es muy caliente en el sur de los Estados Unidos, y ya lo dicen, nada más hay una generación. Arriba en el verano, si es muy caliente, nada más hay 2 generaciones en vez de 3, ¿me explico? Y todavía no se ha sentado alguien a decir, oiga, cuando es muy caliente, efectivamente, y ese tipo de cosas, cómo relacionan cambio climático con la biología, la ecología de una especie que migra como la monarca. En fin, ese era un paréntesis por el tema de cambio climático. Cuando llegan a México establecen colonias de hibernación, particularmente en los bosques de Oyamel de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, y un poquito más allá, en la región de la monarca, que ahorita les voy a explicar a qué me refiero. No se ve muy bien, pero todo esto que se ve teñido aquí de anaranjado, aquí se alcanza a ver bastante bien, son las colonias de hibernación de la monarca. Millones y millones de ellas, tapando las ramas de los bosques o ocupándolas para formar clústeres o racimos. Aquí venía el otro video para decirles a los que no han ido, está chidísimo, tienen que ir, vale la pena, la vida cambia, los ejecas tienen que ir pronto a los sitios de hibernación, todos los que puedan, y eso tiene un trasfondo también de conservación importante. Pero lo que les quería comentar actualmente aquí con Nancy, que está trabajando ahora con nosotros, que les decía que es amiga, compañera de ustedes, nos pusimos a ver el tema del clima. Resulta que la mariposa monarca comienza la migración a mediados de septiembre, de donde venga, prácticamente siempre estamos hablando del sur de Canadá. Y no sé si se dieron cuenta, yo hasta que no me ayudó Nancy a que buscáramos los datos y después hiciéramos la búsqueda de los mapas, caí en cuenta de que están claros de que hubo 2 ocasiones en que hubo coincidencia de 3 huracanes, y que además se sobrelaparon estas 2 coincidencias, y que además en el Atlántico estaban sucediendo los 3 huracanes y del otro lado estaban habiendo tormentas tropicales, y unas de ellas se convirtieron en huracanes. Estamos hablando de cambio climático eminentemente, ¿les parece? Se mencionó hace rato, seguramente todo el mundo lo ha mencionado, y la cosa es que vamos a hacer. La monarca evidentemente está haciendo cosas, y les platico una de las que hace rápidamente. Cuando vienen migrando, tradicionalmente ocupan como toda la parte continental, me voy a ir acá arriba, tradicionalmente ocupan toda la parte continental, aquí no se nota mucho, pero evidentemente la humedad que entra por las ráfagas de viento, y que aquí se ve como una canaleta de nubosidad, lo que hacen es recargan la migración un poco más hacia las montañas rocallosas, no son tontas. Y el doctor Steven Repper de Massachusetts, cuando trabajaba todavía con Monarca, tiene como 2 años que ya no quiso, porque dijo que éramos biopolíticos y mafiosos y cosas por el estilo, porque ya saben, siempre hay los gremios de los que estudian Monarca. Dejó de estudiar eso, pero él se dio cuenta claramente cómo siguen la trayectoria del Sol como su compás para venir al sur. Ahorita volteen hacia el Sol y es clarísimo que está en la posición sur con respecto al hemisferio de nosotros. Entonces lo que vienen haciendo es simplemente volando hacia el sur, siguiendo al Sol como su compás. Y hay una cosa interesante que también descubrió: utilizan la luz polarizada cuando está nublado. La luz polarizada no es otra cosa que esa luz de penumbra, y entonces está el Sol aquí, se ve como el foquito que está tapado, hay nubosidad, y lo que hacen estas
cañonas es volar hacia el sur, como hacia el sur, donde está posicionado el sol, pero de manera oblicua. Ecología, están evitando ir hacia la zona nublada. Tienen sus trucos para hacerle de cualquier manera a las monarcas. Entonces, esto es lo que está pasando actualmente con el caso de la migración de la monarca, pero pues ahí les dejo de tarea, está pasando con todo lo que hay en Norteamérica, nosotros mismos, ¿no? Estaba yo preguntando cómo me venía a Chapingo, si bien abrigado o cómo me venía, entonces me traje este traje que parece de buzo, este chaleco, porque a veces siempre vengo de corbata y me disculpo que no vine tan formal hoy, por cierto. Hablando de la mariposa monarca también y de dónde la conservamos en México, existe la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. Tiene protegidas 56.259 hectáreas, cuya zona núcleo, que es la parte más alta de las montañas, los picos de las montañas, son los sitios prioritarios porque es donde se establecen de inicio las colonias de hibernación. Esos 13.551 hectáreas serían como lo más prioritario, y la tesis de Malinali trata de eso, con los datos que tenemos de toda una década y media, de dónde estuvieron las colonias, los mapitas, lo que estamos haciendo es la caracterización fisiográfica de esos lugares, es pendiente, altitud y exposición. Estamos analizando eso y con base en esa caracterización vamos a modelar todo el eje neovolcánico a la postre. Con ella estamos haciendo la parte de zona núcleo. Porque si en este momento nos dijera alguien que hace políticas públicas o programas públicos más allá de las políticas, o simplemente un proyecto del que quiera y se tiene que proteger a la monarca, tendríamos que decir cuáles de todas las 13.151 hectáreas son las más prioritarias que ahorita te dejaría apartadas para la monarca. Estamos hablando de alrededor de 1.250 hectáreas, ¿no? Pero, les digo, la reflexión han utilizado 120 hectáreas en las últimas 14 temporadas de hibernación. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ciencia, monitoreo, cosas geográficas o análisis para la conservación de la monarca. ¿Y por qué les platico esta historia? Porque así nació la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. En 1998 todavía teníamos una reserva especial de la Biosfera Mariposa Monarca, en donde había un manejo totalmente diferente al que tenemos ahora. Y ahora con este tipo de manejo en la reserva lo que podemos hacer es zonas de amortiguamiento pueden ser manejadas. ¿Qué quiere decir? Uso adecuado de los bosques. El tema más importante de esta transparencia es que tenemos a la reserva y es propiedad de 93 propiedades agrarias, gobernanza, y ustedes lo platicaron por ahí. 93 ejidos y comunidades indígenas son con las que tenemos que lidiar para hacer decisiones de manejo. Y eso, amigos, hablando por ejemplo de la comunidad indígena de Crescencio Morales, estamos hablando de 2,000 personas con las que se tiene que lidiar una estrategia de manejo. Después, hablando de los servicios ambientales que produce la región de la monarca, no nada más la reserva, resulta que el agua de 11 delegaciones de la Ciudad de México y de 11 municipios del Estado de México, ni más ni menos 4.1 millones de personas se beben el agua que se capta en los bosques de hibernación. ¿Y esto para qué? Es para reflexionar nada más acerca de, ¿se trata de la monarca? No. Yo cuando llegué medio así como confuso porque decía, pucha, es demasiado importante la monarca, es un insecto, y yo ni siquiera era, para decirlo así, entomólogo, yo hacía biología molecular, bacterias lácticas y lo que sea. Me invitaron por lo que sea, pero cuando descubro que el tema de la monarca no se trataba nada más de la monarca, y no porque los gringos que me invitaron o quien me llevó lo tuvieran claro, se trataba de un asunto de gobernanza. Los bosques de hibernación son de dueños que son ejidos o comunidades, y ahí es donde me enganché. Mi papá es de Michoacán, mi mamá de Tlaxcala, revolucionario y uno agrarista, los abuelos, entonces la parte esta de el terreno como propiedad social, ahí es por lo que me quedé. Y entonces ahora tengo claro que es la monarca por este asunto de una especie carismática, como emblemática, incluso como el jaguar, y de ahí puede partir muchas cosas. Pero además también el tema social, los bosques por una parte como ese usufructo, ese patrimonio del que sí, no lo hizo bien. ¿Hay cámaras? Bueno, no fue lo mejor decirle capital natural, no lo hizo en ese sentido, en el sentido de valorar económicamente, era en el sentido de valorar ecológicamente, pero a veces se tienen que usar herramientas como si les pego en el bolsillo lo van a conservar. Por ahí vino la historia y yo lo sé de buena fuente, ¿no? El doctor Carlos Galindo es amigo mío y ellos platican de estas cosas. Bueno, el punto es que por ahí venía, es un asunto social.
Si no trabajamos a la luz de la gente con todos estos ejercicios de conservación, ni la monarca ni sus bosques van a ser conservados. Estaba yo en Washington en una reunión de una cosa que se llama un seminario Fuller, de una exdirectora de WWF Estados Unidos, y pusieron de repente al final de la conferencia a la mujer de Brasil, a la ministra del ambiente, a la persona de Indonesia y al cuate del Congo. Y los empezaron a balacear diciéndoles, a ver maestros, ¿por qué se está acabando allá en esto? Y datos, ya saben, de degradación y todo esto. Se paró el cuate de Congo y les dijo a todos, a ver, tranquilos, y al moderador también, aquí para esta historia. Ustedes no saben las historias que tenemos comunitarias allá. Nosotros vivimos en el sitio, y cuando ustedes nos están diciendo esto, nos están diciendo de las mineras, de las petroleras, de los traficantes y todo esto. No nos vengan con esta historia. Pucha, esa cosa me dejó impactado, y eso estaba pasando en 2003 o 2005, algo así. Todavía andábamos pensando los conservacionistas que la cosa es el jaguar por el jaguar mismo, que la mariposa por la mariposa misma, que la vaquita marina por la vaquita marina misma. No, es un asunto donde estamos nosotros metidos. Vaquita marina, pesquerías. ¿Cómo le haces para toda la gente que vive en el Alto Golfo, de lo que tiene de actividad de toda la vida pescando? Que la totuaba, pues sí, la totuaba, un pez que se parece a un pez que tenían los chinos, que le daban propiedades, ya saben, importantes, se lo acabaron allá, y entonces vienen acá a acabarse ahora la totuaba, y pues no les importa la vaquita que mide más o menos las dimensiones. ¿Me explico? Entonces la mariposa es exactamente lo mismo. Aquí lo digo de paso, pero ustedes saben que siempre que nos dicen van a darle mantenimiento al Cutzamala, todos nos ponemos a temblar en la parte occidente del estado de la Ciudad de México y en la oriente del estado de México. Nos quedamos sin agua. Ahora con lo del temblor, ¿cuántas semanas no hubo agua? Cerraron el Cutzamala por todo lo que se estaba regando. No estamos hablando de la monarca solita, estamos hablando del agua para esas 4.1 millones de gentes, y pónganle más, toda la gente de la región que se toma el agua de estos lugares. Entonces, una reflexión que en general hago rápido, pero aquí sí vale la pena que veamos que hay cosas casi como externalidades que se relacionan con nuestros objetos. ¿Qué les estoy diciendo? Usemos a nuestros objetos de conservación. Ok, nuestras acciones. Cada año monitoreamos mariposa monarca, y ahorita estoy en busca de una persona más para el monitoreo de la monarca, que sea casi un mercenario, porque se tienen que parar diario. Diciembre, enero, febrero y marzo, y ahí está Martín, que es un experto en mariposa monarca ahora, y todos esos kilos, él era así, ahora ya es así, todos los bajó monitoreando mariposa monarca, ¿no? Entonces ya saben, quien quiera bajar de peso, pues ya está. Bueno, cada día vamos a uno, ahora digo vamos y ya soy mucha gente, pero antes sí iba, no se preocupen. Armamos un equipo con la CONAM, y entonces van a monitorear la monarca, todos los santuarios que se tienen históricamente registrados. Se miden las colonias, y no es otra cosa que medir la superficie topográficamente que está ocupada por las monarcas, y al final lo que hacemos sencillito es sumar esa superficie. Y esta gráfica, que es la historia de parte de mi vida, aquí empezamos con el doctor Alfonso Alonso y el doctor Lincoln Brower, y nunca nos imaginamos que esta gráfica a la postre sí iba a ser una de las más importantes en ciencia, porque es un monitoreo a largo plazo. Todo mundo quisiera tener datos como los que Malinali, Martín y las demás que están ahí me están ayudando a sistematizar. Vean todo lo que tenemos. Esta gráfica, ¿qué nos dice? Si le trazas una línea de tendencia, claramente está diciéndonos la monarca en hibernación, en una de esas se les desaparece. Y piensen en el escenario de 2013-14, cuando teníamos solo 0.67 hectáreas de bosque ocupado por monarca. Resulta que, para empezar, y ahorita regreso a esta parte, ¿por qué ha declinado? Pues los gringos decían, en México la tala clandestina es la responsable de todo los males de la monarca. Compañeros, no contaban con que la doctora Karen Oberhauser y el doctor John Plisan hicieron un análisis. Resultó que el uso indiscriminado de herbicidas en los campos de soya y de maíz en el medio oeste de los Estados Unidos era la causa clara del declinamiento de las monarcas. Eliminaron el 53% de asclepias, y el 81% de mariposas no se pudieron reproducir durante todo ese lapso.
Esto estaba sucediendo 2013, 2014, lo reportamos, y se acuerdan que en febrero de 2014 vinieron Harper, Obama, a Toluca particularmente, se reunieron con Peña Nieto, y algo que hizo bien fue subir el tema de la mariposa monarca a este asunto. No querían en Estados Unidos porque está claro de dónde viene el problema, ¿no? Y entonces a partir de ahí iniciamos una estrategia trinacional a fuerzas, porque les balanceamos la historia. Antes decían la tala en México es el problema, y ahora sí, cambio en el uso del suelo, tala clandestina, pero en Estados Unidos el uso indiscriminado de herbicidas. Y de ahí resultó que también el cambio en el uso del suelo en los Estados Unidos es impresionante. Los datos son alarmantes para industria, vivienda y cambio de uso del suelo en general, ¿no? Entonces ahí estamos ya con las amenazas. Pero en México el año pasado, el 8 de marzo de 2016, resulta que se juntaron estos fenómenos interesantes. Una tormenta invernal con dos frentes fríos, justo como estaba pasando ahora. ¿Se acuerdan que fue año del niño el año pasado? Y fue el tercer año del niño en el que por tercera ocasión se rompió el récord de la nata gigantesca de agua caliente que genera el fenómeno del niño en el Pacífico, ¿no? Esa nata, por cierto, llegó hasta las Baja California. Mucha agua caliente en el Pacífico significa sistemas de baja presión, mucha agua que entra en forma de nubes al continente, y esa agua se tiene que precipitar. Si se combina con que estamos en los momentos fríos, sucedió algo como lo siguiente. Es el santuario de la Sierra Campanario, el ejido del Rosario, y vean el efecto que tuvo sobre las monarcas. Todavía estoy analizando estos datos de mortalidad. Tapetes y tapetes de millones de mariposas muertas. Ese es el tipo de cosas que ahora son retos. Y así, aquí me gustaría hacerles un resumen. Las tres máximas amenazas son el uso indiscriminado de herbicidas en Estados Unidos, en la soya y el maíz. Por cierto, por si fuera poco, se dieron cuenta que mataba la soya y el maíz de repente el herbicida, y amablemente Monsanto hizo una vez más modificaciones genéticas a la soya y al maíz. Entonces ahora ya resisten al herbicida y pues le echamos más, ¿verdad? Esa es una. La segunda, el cambio en el uso del suelo en Estados Unidos y en México, y el siguiente ejemplo va para allá, y el tema de la tala clandestina combinado con este asunto de los bosques afectados y el cambio climático. Nada más para dejarles claro, no puse esa transparencia, qué locura. Pero hay una transparencia que estoy usando últimamente, en la que si ustedes se van a Google, busquen Zitácuaro, acérquense y van a ver qué está pasando. Los árboles se ven ordenaditos. ¿Qué creen que son? Aguacates. Y no vamos a discutir al respecto porque el tema está súper candente. Alguien lo tiene que abordar, pero no aquí en público, ¿verdad? ¿Ya se pueden imaginar lo que viene detrás del aguacate? Cañón. En Uruapan está bien sistematizado, léale, y en Zitácuaro no es distinto. Así es de que no nos podemos dar el lujo de decir estas cosas abiertamente todavía allá, aunque tengamos agallas, pero ahora tenemos familia y no podemos andar jugándonos esto. Otra cosa que hacemos es el monitoreo de la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. Por cierto, estaban re preocupados porque se estaba yendo la gente, que se vayan los que no quieran. Están aquí. No pasa nada, se quedan los que van, ¿no? A los que les gusta. Monitoreamos el bosque cada año. Contratamos una avioneta, o a veces cuando no hay buen tiempo compramos imágenes de satélite, y lo que hacemos es hacer ortomosaicos. En el caso de imágenes pues ya vienen completas, pero hacemos ortomosaicos con las fotos de una calidad tal que podamos ver en píxel 30 centímetros. Nada más imagínense, no se nos escapan los tocones. Cuando vamos al campo a ver, aquí hay un árbol cortado y ya estaba bien tapadito, y los comisarios dicen, ¿cómo le hicieron estos para ver? Pues sí, falta la cobertura, maestros, ¿no? Y lo que analizamos es la cobertura. ¿Por qué les platico de esto? Porque en 2003, cuando iniciamos este monitoreo, que fue establecer la línea base, yo empecé a trabajar en 2003 con WWF, teníamos la videografía de 2001 y lo hicimos en retrospectiva. Ahí establecimos la línea base de la zona núcleo, es decir, 34 predios que tienen de bosque, qué diferentes calidades, porque al año que sigue se los vamos a revisar, porque está en una cosa que se llama el Fondo Monarca, que es una estrategia de incentivos económicos para la conservación. El que cumple los acuerdos y no tala en la zona núcleo, le damos los intereses de 7.8 millones de dólares que fuimos juntando como vaquita desde que inició la reserva de la Monarca, ¿no? Este modelo resulta que es el modelo del pago de servicios ambientales hidrológicos de la CONAFOR.
cómo monitorean ahora el bosque para pagar el PSH es con base en esto. Y lo digo porque platiqué con los consultores del INE, de la CONAFOR, en el momento en el que estaban armando las reglas de operación y querían hacer cosas bárbaras como fideicomiso para cada uno de los predios, monitoreo de la estructura forestal para cada uno de los predios. Les dije, amigos, se van a morir. Sáquenle una foto rápido, como le estamos haciendo en el Fondo Monarca, y para el otro año sacan otra foto, y donde haya huecos, maestro, le cortaste. Y con SIG, que muchos de ustedes saben hacer, por fortuna y gracias al ADN de Chapingo, pues ya podemos hacer estos cálculos, ¿no? Toda la zona roja es la primera década, mucha tala clandestina. Resulta que una comunidad indígena se peleó un grupo al interior de ellos, era la más grande de zona núcleo y zona de amortiguamiento, se hicieron un grupito ejido y la otra como comunidad, y básicamente desplumaron el guajolote y dejaron que entraran los taladores. Entonces fue un desastre. Hubo momentos, este análisis es un poco distinto a una cosa que publicamos en Biological, no me acuerdo cuál es porque las dos son Biological, pero hicimos la cosa del bosque y entonces hicimos el análisis, lo estandarizamos para bienal. Se ven un poco distintos los datos. Lo que les quiero decir es que aquí parece que hay a veces hasta 500 hectáreas degradadas, sí, y pudieron haber sido deforestadas o degradadas en varios niveles. Entonces estuvo fuertísimo, y lo que estaba detrás de esa tala clandestina era ese pleito de la propiedad social, que abrieron las puertas, pero los que estaban haciéndolo eran los madereros soportados por traficantes. Entonces ya se pueden imaginar con el tema del aguacate de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos en otro momento, pero lo interesante de esto fue que 2012, 2013, pero ya desde 2011, 2012 no hubo tala clandestina. Entonces sacaron también esta gráfica en aquella reunión de ministros y le dijeron, oye, ya se están acabando las larvas porque están matando las asclepias con los herbicidas. Nosotros estamos aquí monitoreando este efecto, está clarísimo en la primera gráfica, y en esta segunda te estamos diciendo, gobierno de Canadá y Estados Unidos, que en México estamos haciendo la chamba. Ve cómo teníamos la tala clandestina la década pasada y los niveles en los que está ahora. De esta gráfica se puede ver rápidamente cómo, ¿sí? Bajó la tala clandestina. ¿Ya vieron que se está incrementando? Clima. Estas son las avenidas impresionantes que salieron en febrero en Angangueo, ¿se acuerdan? Que prácticamente el bosque quedó destruido. La conclusión fue interesantísima. Eran todos los jales de la minería del siglo pasado. Se pusieron allá a la orilla del río, el día que hubo una cosa grande de agua, todo se desestabilizó y vámonos. Minería, que por cierto tenemos ahí debajo a la Minera México de Angangueo y de toda la zona núcleo, queriendo echar de nuevo a andar esta historia. Una cosa que nos vamos a tener que echar pronto, ¿no? Esta es la gráfica, miren. Esta es la zona de Zitácuaro. Sí estaba, vean. Plantaciones de aguacate. Las últimas dos fregadacitos de tala clandestina que hemos tenido es un poquito con esa idea de zona de amortiguamiento y un cachito de zona núcleo, cambio en el uso del suelo. Las cosas no están como bien, ¿no? Tenemos que seguir ahí. Ok, ¿qué más estamos haciendo? Manejo forestal sustentable. Cuando llegué a la Monarca decía mi profe Lincoln Brower, no, es que los bosques no se tienen que tocar, pues los bosques se hacen viejos, maestro. Y claramente en 2009 hicimos la gestión para que dejaran a la gente, dueños de zona núcleo, sanearlos. Y la razón iba a darnos el tiempo más atrás, y Rosendo Caro, que era el director de la reserva, se aventó unas cosas impresionantes, porque ya se pueden imaginar la resistencia para que hubiera aprovechamiento en la zona núcleo de la reserva, que de hecho no se llama aprovechamiento por concepto, es o saneamiento o contingencia. Bueno, pues ahí está la cosa. ¿Qué estamos haciendo ahora con esta historia? En zona de amortiguamiento, zona libre, que aprovechen de manera sustentable los bosques, los dueños, que hagan modelos como el de San Juan Nuevo, Paricutío, y muchos que seguramente ustedes conocen, y algún día los alumnos de Chapingo me dirán dónde están todos esos sitios y los iremos a visitar. ¿Por qué? Tradicionalmente la gente de ejidos y comunidades vende en pie su madera, le sacan el 10% y la leña, y eso los reconforta de todo lo que pudieron haber hecho. Los contratistas, que siempre están anidados con los prestadores de servicios técnicos forestales, son los que aprovechan. Es más, a veces les pagan al mismo ejido o comunidad para que les aprovechen. Entonces ellos son los que se ganan todo el otro 90% de aserrar, incluso a nivel de tabla, nada más la madera. Pero podemos ir hasta el tema de estufarla y podemos ir hasta el tema de vender productos, y ahora ya tenemos también una carpintería, estamos en eso.
Tenemos 13 viveros comunitarios, ahorita son 12 nada más, en los que producimos en promedio 1.2 millón, 1 millón de árboles para reforestación. Estamos rehabilitando una granja de producción de trucha arcoíris. Tenemos 30 módulos de producción de hongo Z alrededor de toda la reserva, 20 en el Estado de México, 10 en el Estado de Michoacán. Esto tiene un trasfondo interesante. Cuando me preguntaban mis jefes, oye, tú estás medio loco, maestro. Primero empezaste viveros forestales y la CONAFOR, la COFON, PROBOSQUE, todos tienen viveros forestales. Sí, pero no los tienen como nosotros. Van a estar en el sitio, los vamos a manejar de una manera totalmente distinta. No vamos a romper esta historia que te doy el dinero y al final ni árboles, ni proyecto, ni estructura social. No, aquí les vamos administrando y Martín ahora ya no es el monitor de Monarca, ahora es el presidente de una ONG, que es a través de quien bajo todo el dinero de mis socios para los viveros, y les vamos suministrando para insumos, para materiales, para los jornales. Si logramos que CONAFOR contrate más producción por ellos, ya se convierte en un negocio. El vivero Las Novias del Sol tiene chambeando a 13 personas todo el año. Tenemos a 30 personas en general en los viveros, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Cambiándoles ese, como decían ustedes, ese paradigma. La tarea del paradigma como concepto es para nosotros, los que venimos a las universidades. La tarea fuerte después está con la gente y es un asunto de educación ambiental. ¿Cómo les transmitimos todo esto que ya ha cambiado el paradigma? Sabemos que se tiene que hacer, pues listo, nos vamos con ellos. Y ahorita hay una cosa de escala que les quiero platicar a raíz de lo que vi con ustedes, ¿no? Estos módulos de hongo, ¿qué trasfondo tienen? Y ahora lo voy a decir, mis hijas ya me habían quitado la mala costumbre, pero ¿vieron la película de Interestelar? Me decían, siempre platicas de esa película, ¿no? ¿Cómo empieza la película? Con el Dust Bowl, el tazón de polvo de los Estados Unidos. ¿Se acuerdan de la depresión? No era una cosa económica y de los de Al Capone y toda esa bola de cuates, nada más, era un asunto ambiental. La tierra, después del cambio en el uso del suelo, dijo, poquito de sequía, casi una década, y entonces ahí está el Dust Bowl y entonces no se producía nada. Así empieza Interestelar. Bueno, ¿a dónde los quiero llevar? El cambio climático tiene uno de los retos más grandes, que es suficiencia alimentaria, porque además la población sigue creciendo. ¿Cómo le vamos a hacer con esta historia? Con el tema de la sexta extinción, el doctor Gerardo Ceballos, que está ahí en el video de Jaguar, no lo había visto tan enfático en el asunto de el tema de la demografía es el gran problema. Y si le ponemos un poco de cacumen, está claro, estábamos creciendo como locos, ya no vamos a caber en el planeta. Y otro doctor, Manuel Más, por algo que dijeron ustedes, además lo voy a imitar un poquito, decía, y no nos vamos a ir a vivir a otro planeta. Tiene razón, ¿quiénes son los que sí van a alcanzar a irse? Unos pocos y les va bien. Hay otras películas para eso, pero si no van a decir que me la paso en la tele. Ok, diversificación productiva, ¿no? Mejoramiento turístico. 5 ejidos y comunidades tienen la posibilidad de utilizar el capital natural, entrecomillado, de las colonias de hibernación. Ahí sí se convierte en capital ese usufructo, ¿no? Y todas las externalidades de alrededor son importantísimas. Zitácuaro con la hotelería no existiría si no es por el tema de la Monarca. Ahorita deberían de ver a los hoteleros y a toda la gente que vivimos en Zitácuaro, que además es precioso. Bueno, pues les ayudamos en muchos sentidos. Y cuando pasó lo de la alianza con el Jaguar, escuchaba a un alumno decir, un comercial chin, les voy a decir más comerciales. En 2005 vino el ingeniero Carlos Slim con Héctor Slim, pasamos por el Rosario y vean aquí como hay como 2 fases, ¿no?, de la construcción. Los baños del Rosario, del estacionamiento principal, estaban a la mitad. No hubo más que mi compadre, en paz descanse, que era comisariado del Rosario en ese momento, de decirle, ingeniero, ¿nos puede ayudar con eso? Nada más nos volteó a ver a sus socios y dijo, lo podemos hacer, ¿verdad? Sí. En 5 meses estaba para la próxima temporada terminado este baño y adecuado los de la parte alta con tratamientos ecológicos, con biodigestores. Ahorita los tenemos que cambiar, por cierto, ¿no? Entonces de eso se trata. ¿A dónde los quiero llevar? Al final de casi la presentación les voy a decir. Lo que creo que es lo básico que tenemos que hacer todos es el tema de educación ambiental. A mí me preguntan, oye, ¿cómo se logró esto de abatir la tala clandestina? Bueno, pues los proyectos, la vigilancia, muchas cosas, pero que la gente de ejidos y comunidades, a duro y dale, que estamos muchos ahí trabajando con ellos, entendieron, hoy sí es importante esto. Iba a decir, ay güey, esto de la Monarca sí es importante. Y entonces, como vieron que estábamos ahí invirtiendo, comenzaron a cambiar. Con Karen Oberhauser y sus alumnas en 1995, Karen es la máxima exponente de la mariposa monarca en el mundo,
y venimos y con machetes en Cerro Prieto, Lalo, nos tienes que pagar porque trajiste y estas son gringas y además, quién sabe, creo que son hasta estudiantes y 2,000 pesos por cada una. Y digo, maestro, no tengo ni para tomar una cerveza en la tarde, maestro. Y entonces, ahora son uno de los predios que tiene mucho más arraigado el tema del turismo como una actividad. Y ya se pueden imaginar, hay un par de líderes con los que estamos trabajando para que ellos ojalá y le puedan cambiar esta historia idiosincrática a toda la gente que quiere dinero, la monarca, y que además dejan entrar a la gente a todas partes. Estamos tratando de entrarle por ese lado con el asunto de la educación ambiental combinado en el ejemplo con el turismo. Estamos trabajando ahora con un programa, porque cuando Martín nos lo trajimos de la reserva, y a Alejandra Hinojosa, a ella le ayudamos para que se titulara como pedagoga y Martín en la parte de biología. Y bueno, entonces teníamos un programa de educación ambiental y ya por lana, que es a donde quiero llegar, ni modo, a veces hay que hablar de lana, por el tema del financiamiento lo dejamos de hacer. Pero ahora tuvimos una oportunidad hace 2 años que firmamos desde 2009 y comenzamos a ejecutar programas también con base en una alianza que tenemos de WWF con la Fundación Carlos Slim. De Monarca nació que después apoyaran al Jaguar. A partir de 2005 que nos visitó el ingeniero, al año siguiente estábamos apoyando también Jaguar. Y al año siguiente, 2 años después de que lo conocimos, estamos apoyando 18 especies en Golfo de California. Y después, en 2009, teníamos la Fundación Carlos Slim con $100 millones, 50 y 50, porque no regala dinero. Te pongo 15, pero tienes que poner 15 y me tienes que convencer con el proyecto. Y si no, vean Tanque de Tiburones a su yerno, Elías Ayub, ya lo han visto, ¿no? Pues es su yerno, uno de los preferidos. Pues bueno, los 3 son preferidos. Pero en fin, ¿a dónde quiero llegar? A los agradecimientos, pero antes voy a pasar, porque ¿qué estamos haciendo? Vean un chorro de huecos que tenemos en la migración de la mariposa monarca, ¿no? Estos son ciudades y carreteras, ¿ya lo vieron? El monitoreo de los biólogos, tú dijiste los biólogos hace rato, ¿qué onda? Qué malo que no vine de traje para decirle, no, nada más andamos en la carrera, sí, pero ahora ya no. Si ustedes ponen un mapa de Estados Unidos y Canadá, está todo muestreado, toda la gente ayuda allá. No solo la sociedad civil organizada, sino la comunidad en general. Y aquí está la reflexión. Les dijimos a canadienses y americanos, oigan, se están acabando las asclepias allá. Toda la gente se volcó y vieron que de 2013 y 14 subió de nuevo la población de monarcas hibernando acá. No fue un efecto gubernamental necesariamente, fue la sociedad civil organizada y en general plantando asclepias de las necesarias ahí, porque todavía es una historia lo de las asclepias, ¿no? Si no, pregúntenles a los amigos de GECAT, estamos ahí trabajando. El punto es que estamos monitoreando ahora Monarca para saber por dónde pasa la ciencia cierta y tratar de poner jardines de polinizadores para la migración de la monarca, para que les ayuden durante su recorrido. Lo más importante que vienen haciendo es alimentándose. El néctar de las flores lo oxidan directamente en triglicéridos y grasas, llegan gorditas, se ponen a hibernar y se las gastan poco a poco, de manera que terminan con una cantidad precisa para poder gastarla en energía regresando al sur de los Estados Unidos. Un ciclo perfecto. Este es un artículo de Ecological Application del 97 y es muy muy bonito, no porque estemos ahí incluidos, pero es como administran durante todo el año la energía. Estamos tratando de hacer los jardines de polinizadores, ya voy a platicar con ellos y con otros más, creo que en Chapultepec también, con Carlos Galindo por el proyecto de Soy Monarca y la Conavio también. Ok. Estamos muy asociados evidentemente con la CONAM, tratando de utilizar las áreas naturales protegidas como una matriz inicial. Pues ya tenemos personal, ya tenemos monitoreo, y digo tenemos porque a mis hijas siempre les digo que son hijas de la CONAM. Era yo su director de Manantlán cuando nació la mayor y los gastos médicos mayores me pagaron, y de Monarca cuando nació la menor. Y ahora son hijas del Panda porque él las ha mantenido. Bueno, trabajamos con la CONAM y estamos utilizando la red de áreas naturales protegidas como esa matriz, y le vamos a poner por supuesto toda la parte social. En eso estamos ahorita, ¿no? En la conservación internacional. Y ya como cosa linda, estamos trabajando los 3 países en una cosa que se llama el grupo de alto nivel. Los 3 ministros de Canadá, Estados Unidos y México están coordinados para la estrategia de la monarca. A su vez hay un grupo científico del cual me honro en formar parte, que también es el que asesora académicamente esta historia, ¿no? Eso estamos haciendo. Y nada más para terminar, sí, suena anuncio, si no fuera por el soporte monetario
que me dan socios como los de la primera fila, y me pueden decir que regrese a Telmex y lo voy a hacer, me pueden decir que vaya a Telcel y también, con base en el apoyo que ellos nos han dado desde 2003, prácticamente podríamos explicar el 70% de todas las acciones que hemos hecho en el programa Mariposa Monarca del Fondo Mundial para la Naturaleza. No lo podrían creer, le tengo que dar un crédito importantísimo. El gobierno del Estado de México, estamos trabajando ahorita el 5º año de 3 millones de pesos por cada parte para ponerlo en proyectos. ¿Cómo le hago? Pues les pedimos a las instituciones, nuestros socios, que nos den dinero, y es como lo pegamos con los otros dineros. La sociedad civil, camaradas, como ustedes y como nosotros, no vive sin aportaciones de este estilo, ya sean de gobierno o de sponsors o de donadores. Yves Rocher, tanto la fundación en Francia como la marca en México nos están ayudando, y Johnson un poquito, pero vamos a crecer con ellos. El Fondo Monarca con el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, socios como los que están aquí, Danaida Salcón y la gente sobre todo, y evidentemente en el contexto de las instituciones de gobierno, es lo que posibilitan que nosotros hagamos la conservación que hacemos. Aquí venía el otro video, nada más me gusta ver que los Toyotas se vengan, ay, estos cuates tienen mucha lana, nos los prestaron para estos videos, ¿no? Igual que los Jeeps del doctor Gerardo Ceballos allá, y en lo de Jaguar. Y entonces muchísimas gracias, era una perspectiva, les repito, estoy buscando un agente para monitoreo que sepa manejar, no hay más. Vamos a